Hola, soy Pablo Manrique, periodista económico de La Silla. Hoy en Vuelta de Tuerca, el programa que hacemos con apoyo de la CAS, la Konrad Adenauer Stiftung, vamos a hablar sobre el problema fiscal que deja este gobierno. Estamos con Alejandro Rojas, economista senior del Banco de Bogotá y experto en temas de deuda y temas fiscales. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Y estamos con Mariana Matamoros, que es investigadora de política fiscal en De Justicia y también pues una experta en todo el tema fiscal en relación también con el tema de derechos humanos. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación igualmente. Bueno, empecemos de una. Como la primera pregunta con la que quiero empezar es, en este gobierno creo que pasó una cosa rara respecto a la opinión pública, que es que por primera vez, no sé si de sobremesa para todo el mundo, pero se volvió una discusión más generalizada hablar de déficit, de inflexibilidad del gasto, hablar de temas fiscales. Y eso no pasa en otros gobiernos, incluso en el gobierno Duque, donde el tema fiscal, pues por el COVID estuvo un poco apretado, no, la gente no hablaba sobre crisis fiscal, sobre regla fiscal. Entonces ahí mi primera pregunta, y pues para la gente que no sepa qué ha pasado con este gobierno, pues que me cuenten un poquito por qué ahora es importante, por qué estamos hablando tanto de crisis fiscal. No sé si empezamos contigo, Mariana. Bueno, yo creo que ahora hablamos más de políticas fiscales, porque también ha sido un tema de la oposición de este gobierno. O sea, creo que también ha sido una crítica constante al gobierno de Gustavo Petro, de cuál ha sido su juicio técnico en generar nuevos ingresos, en generar gastos, inversión. Y ese ha sido la conversación constante para criticar el gobierno. Obviamente está bien porque deberíamos hacer el seguimiento correcto a cómo se gastan los recursos y cómo se recaudan, pero sí creo que ha sido como el enfoque especial, me parece. En mi caso, yo creo que se da porque es algo atípico que está viviendo la economía colombiana. Si uno quita las crisis, por ejemplo la de 1999, crisis económica generada por factores internacionales, si uno quita, por ejemplo, la pandemia, que fue una crisis también global, y uno mira entonces cómo han sido los desbalances presupuestales, es decir, cuántas veces o el tamaño en el que el gasto superaba el ingreso, estamos viviendo en uno de los, o estamos atravesando uno de los episodios donde el gasto supera al ingreso en su magnitud más grande, quitando entonces estos efectos de crisis. Pero pues como todos lo sabemos, no estamos exactamente en una crisis. Entonces eso le da un debate. Y viene lo más importante y es cuando uno analiza cómo se comporta el déficit fiscal, que no es más que la diferencia entre ingresos y gastos de la nación, uno se da cuenta que en 2025 Colombia fue el país de América Latina con mayor déficit fiscal. Después de Brasil, ¿no? Bueno, el primario, que es cuando Sí. uno le quita el gasto en intereses, que Brasil tiene un mayor gasto en intereses. Entonces, si nosotros del gasto le quitamos el gasto en intereses, ahí Colombia sí supera a todas las métricas de los países comparables. Y ahí entonces cuando uno dice, estamos entonces en términos absolutos, es decir, cuando comparamos nuestra historia en el peor nivel y cuando decimos, bueno, pero ¿cómo está el mundo? Por lo menos nuestros pares comparables, pues tampoco estamos tan bien. Entonces es ahí donde uno dice, este tema es algo crítico, importante para hablar, dadas las consecuencias que tiene si esto no se corrige. Ahí, No, yo le sumaría que también los medios de comunicación han sido un principal precursor de hablar de estos temas. Por ejemplo, hoy estamos aquí contigo hablando de esto, pero creo que antes también las redes sociales se han esforzado ahora mucho más por hablar de temas de política fiscal, como llevar la conversación a lo popular. Hay otros medios de comunicación digitales que también están hablando constantemente en términos un poquito más comunes y coloquiales sobre qué es un impuesto, qué es un gasto. Creo que todo eso también ha puesto en el debate de todos, de jóvenes, adultos, sí. las finanzas públicas. Un abrazo para la gente de Economía para la People. No, y en eso, como ya poniendo como esta razón por la cual estamos acá, pues tú ya, Alejandro, me estabas como dando atisbos de eso de los datos. Listo. Entiendo que esto es una discusión que también ha sido una forma de hacer oposición y que estamos muy graves, pero entonces para entender y pues para que la gente que nos está escuchando y viendo entienda qué tan grave es, no sé si me pueden ayudar como así, hagamos rápido un termómetro de cómo va este tema de la economía fiscal. No sé si Mene nos puedes ayudar como pintándonos cómo estamos en materia de ingresos, en materia de gastos. Yo quiero empezar por
como que no existen unos indicadores principales que nos digan, ah, las finanzas públicas están así, están sanas, sostenibles, pero sí hay unos elementos que nos pueden dar visiones de qué es lo que está pasando. Uno son los ingresos, cómo estamos recaudando y de qué estamos dependiendo en términos de ingresos. El recaudo es recaudo de Recaudo impuestos. tributario, exacto. El segundo es el tema de los gastos. Entonces, cómo estamos gastando, cómo es la calidad del gasto que tanto se habla en lo social, en el funcionamiento, en qué. Uniendo estas dos, que era lo que mencionaba ahorita Alejandro, ya viene el balance fiscal. Entonces, de los ingresos le quito el gasto, ¿qué queda? Negativo, positivo, es una cuenta pues fácil de ver así. Y cuando hay déficit fiscal, o sea, cuando esta resta entre el ingreso y el gasto nos da negativo, ahí es cuando los gobiernos empiezan a mirar, bueno, no tenemos los ingresos suficientes, ¿qué hacemos? Endeudarnos. Entonces creo que esos son los 4 elementos que deberíamos ver para poder analizar el panorama general. Y en ese sentido, pues lo que vemos en resumen es que este gobierno gastó más de lo que estaba recaudando, del ingreso que estaba recibiendo. Y por eso decidió endeudarse, y tanto así que le tocó romper esta famosa regla fiscal o ese cinturón de deuda del que hablamos desde el año pasado. Sí, si quieres explicar para la gente que no sepa rápidamente qué es eso de la regla fiscal. La regla fiscal es ese, como lo mencionaba ahorita, es ese cinturón que debe tener el Estado colombiano, que incluso se creó desde los años 2000, para que tenga unas finanzas más o menos sostenibles o sanas. Y la idea es que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos, y cuando necesite endeudarse, lo que hace la regla fiscal es poner unos límites. Hay un primer límite que es el 55%, que es como, bueno, hasta aquí podemos endeudarnos como porcentaje del PIB, pero si te pasas del 71% ya estamos mal. Entonces ya toca como correr a mirar cómo hacemos para poder recaudar de otra forma nuevos ingresos. Eso es la regla fiscal, es ese cinturón y ese amarre para ser responsables fiscalmente. Listo. Tú ahí me hablaste como de 4 cosas, entonces si quieren vayamos por turnos, si quieren empecemos por ingresos, que acá creo que la discusión puede estar buena ahorita antes de grabar, estábamos hablando de ese tema. ¿Cómo creen que nos fue en ingresos? Acá hago rápidamente como ingresos, uno habla de muchas cosas, pero el principal ingreso del Estado son los impuestos. Hay otros que son el ingreso por ser socios de Ecopetrol, pero en términos de impuestos, de cuánta plata recogíamos, no sé, ¿ustedes cómo creen que nos fue teniendo en cuenta que normalmente en un gobierno se le aprueban 2 tributarias y a este solo le aprobaron una? Entonces, no sé pues, ¿qué piensan ustedes de cómo nos fue en términos de impuestos? ¿Cómo creen que le fue a la DIAN estos 4 años? No sé si Alejandro quieres- primero. Listo, no, pues yo tengo acá una métrica sencilla que yo creo que es relativamente alarmante. Si nosotros nos paramos en 2019, los ingresos totales del gobierno eran aproximadamente del 16,1% del PIB. ¿Qué es el PIB? Los ingresos que genera en un año Colombia. Es decir, de todos los ingresos que generaba Colombia en un año, el 16,1% eran los ingresos del Estado. Hoy, 2026, se esperan sean del 16,1%. ¿Qué se le dice a usted eso? Están estancados. No crece, los ingresos están literalmente quietos en un escenario donde si uno parte las reformas tributarias desde 2019 a hoy, se han aprobado 3. 3 reformas tributarias y el ingreso no aumenta. ¿Qué está pasando con la actividad económica? Que entonces ya una reforma tributaria, mayores impuestos no necesariamente se traduce entonces en mayores ingresos tributarios. ¿Qué es lo que está pasando? Acá nosotros digamos que hemos encontrado, o por lo menos el análisis que nosotros realizamos es que cuando uno se da cuenta, hay sectores que tienen sobretasas. ¿Qué significa? A todos les cobro cierta tasa corporativa, pero usted me va a aportar más. ¿Cuáles son? El minero energético y el sector financiero. Cuando uno mira el minero energético, pues claramente ha sido un sector en declive, que cada vez cuando uno analiza su actividad económica decrece y decrece y decrece, y pues a este sector no le va bien, pues claramente a las finanzas del Estado tampoco. Entonces, listo, la economía en el agregado muestra un crecimiento resiliente, pero cuando uno mira el detalle y se da cuenta que sectores como el minero energético, que más aporta a las arcas de la nación, está mal, pues es claro que entonces esa relación de crecimiento económico y entonces crecimiento de los impuestos no necesariamente va de la mano. Algo similar pasa con el sector, por ejemplo, financiero. Un sector financiero que se ha visto afectado por las altas tasas de interés, a diferencia, digamos, de lo que se debate o se traduce que las mayores tasas de interés generan mayores utilidades. Acá tuvimos por varios años bancos con utilidades negativas.
Entonces, en un escenario de altas tasas de interés por la prima de riesgo, podemos ahorita incluso más allá, ahorita hablar más allá de eso, a los bancos no les está yendo tan bien, utilidades negativas, ¿qué significa? Menor recaudo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que esa composición económica no está de la mejor manera y que aumentar impuestos a los mismos de siempre no necesariamente se está traduciendo en mayores ingresos, pues claramente hay un debate ahí. Y el último punto, cuando uno mira la DIAN casi que se le duplicó su presupuesto entre 2022 a 2024 y el recaudo no aumenta. Entonces, hay algo donde uno ahí piensa, incluso lo podemos hablar más adelante cuando hablemos del presupuesto general de la nación, y no sabemos entonces qué está pasando, que las eficiencias prometidas, los ingresos derivados de mayores eficiencias no se están dando, y es ahí donde uno pregunta es qué está pasando con el ingreso, que permanezca plano, pues claramente es una mala noticia para el país, dado pues que el gasto por el contrario se está aumentando. Qué buena pregunta. ¿Qué está pasando con el ingreso? Yo quiero ahí mencionar algo importante y es que Colombia tiene una limitada capacidad para generar ingresos en términos de impuestos. Y lo peor es que el ingreso del gobierno depende del 90% de los impuestos. O sea, el 90% del ingreso colombiano del que habla Alejandro viene de los impuestos. Entonces, cuando vemos cuál es el recaudo histórico de impuestos en Colombia, lo que vemos es que han sido casi que sostenibles, o sea, como que no suben, no bajan, sino que son casi que estables. Es decir, que con tantas reformas tributarias, más o menos se aprueban lo que mencionaba Alejandro, eh, una reforma cada año y medio. Aún así no logramos aumentar, incrementar o incrementar el recaudo tributario. Pero en este gobierno pasó algo interesante y es que con la reforma del 2022, para 2023 se logró que el recaudo aumentara, venía como en el 14% del PIB y aumentó al 16%. Em, Allí hubo unas medidas especiales, pues que nosotros hemos, como lo que hemos valorado de la reforma tributaria es que implementó medidas muchísimo más progresivas. Eliminó beneficios tributarios, hizo que de pronto las personas que tuvieran mayores ingresos pagaran en mayor proporción ciertos impuestos, creó sobretasas al sector extractivo, al sector financiero, y todo eso se vio en un impacto inmediato en el 2023. Sin embargo, para el 2024, 2025, incluso este año, lo que pasó fue que ese recaudo tributario volvió a disminuir. Primero porque la Corte Constitucional tumbó varias medidas. Una de esas, un beneficio tributario que existía, que existe todavía para el sector extractivo, que es la De- deducibilidad de las regalías. Eso se tumbó. Lo de la sobretasa para ciertos sectores, pues igual eso era en un tiempo específico, no es para siempre, porque obviamente tampoco se puede recargar el sector productivo. Em, pero también la DIAN intentó mejorar su capacidad de fiscalización. Como lo mencionaba Alejandro, aumentó incluso el presupuesto para la DIAN para poder fiscalizar y para hacer mayor control. Y no sé si ustedes se acuerdan, Luis Carlos Reyes hablaba mucho que "Ay, vamos aquí a luchar contra la evasión y la elusión y eso nos va a hacer generar mayor recaudo tributario", pero eso no pasó. O sea, en el 2023 sí se vio, pero no precisamente porque haya mejorado la fiscalización como tal, sino por ciertas medidas que obviamente se vienen el impacto fácilmente, pero en los siguientes años, pues la reforma tributaria no fue sostenible. Y ya después de eso no se generaron reformas tributarias, sino leyes de financiamiento, que esas leyes de financiamiento son precisamente para cubrir el presupuesto general de la nación anual. Entonces ya no estábamos hablando de un cambio estructural o como si lo resaltamos con la primera reforma tributaria en términos de progresividad, sino de tenemos que buscar plata a como dé porque necesitamos muchos gastos en este momento. Entonces creo que el reto ahorita para Colombia es, sí, toca hablar de reforma tributaria, pero hay que buscar otras formas para para generar mayor recaudo y mayor ingreso, porque definitivamente si no generamos, pues desafortunadamente, si no generamos más impuestos, pues el gobierno no va a tener los ingresos suficientes. Perfecto. Y allí hablando de eso, estoy saltando un poquito porque creo que la línea que ustedes están llevando es súper interesante. Pues estamos hablando de que, listo, lo que toca es aumentar ingresos.
Y ya volviéndome al otro que tú me dijiste de las tres causas del tema fiscal, ¿no podríamos también bajar gastos? ¿Cómo es todo este tema del gasto? ¿Cómo es este tema de que es muy difícil recortar porque el gasto es inflexible? Si nos está costando mucho aumentar ingresos aún con tributarias, ¿no sería una solución entonces gastar menos o eso no es tan fácil? Yo acá quisiera empezar incluso con planificar bien. Eso lo veníamos hablando acá con Mariana, y es, si a mí me dieran cuál fue el inicio de todo el tema fiscal que estamos atravesando hoy, fue la planificación del presupuesto general de 2024. Y es sencillo. El gobierno dijo voy a obtener cerca de 350, incluso un poco más billones de pesos al año, y el faltante, o sea, lo que lo sorprendió a la baja fueron 70 billones de pesos. Es decir, se escachó Se 70. descachó a la baja 70 billones de pesos, es decir, el 20% de sus ingresos, y eso es un hueco o un faltante muy grande. Y cuando uno mira el gasto, por lo menos el gasto primario, que es ese gasto de funcionamiento e inversión, y no miremos el de intereses que depende de la tasa de cambio, que depende de las condiciones de mercado, ese gasto, Rápidamente, gasto primario es. gasto de funcionamiento e inversión. No analizamos el de intereses porque nuevamente puede estar en función de Ah, ok. cómo va la tasa de cambio, cómo están las condiciones del mercado. Entonces es un poco más discrecional del gobierno. Mientras los ingresos sorprendieron a la baja en 70 billones, el ajuste del gasto primario fue apenas 28 billones. Y recordemos que entonces ahí uno dice, bueno, ¿y eso cómo se calza? Con más deuda, pero no simplemente más deuda, sino generando que lo que no puedo pagar en este año lo paso al siguiente, que técnicamente se conoce como rezago presupuestal, que son unas cuentas por pagar que dejo para el otro año. Entonces al final fueron pateando, no simplemente acumularon más deuda, sino fueron pateando lo que no podían ejecutar porque nuevamente sus ingresos sorprendieron a la baja. Y sorprendían a la baja no porque, mejor dicho, la economía se desplomó. Primero, lo de la no deducibilidad de regalías se dijo con mucho, digamos, intensidad que probablemente la Corte Constitucional lo iba a tumbar. O sea, los expertos lo decían. Segundo, y recordemos, ya luce muy atrás, pero recordemos, litigios. Ellos tenían metas de recaudo de litigios y los expertos decían, eso probablemente no va a pasar. Y no pasó. Metas de recaudo de litigios es. Que el gobierno tiene como unas demandas con algunas personas y dice, voy a acelerar estos procesos y recaudo. Y no hubo ni ley de litigios, no hubo problemas en Congreso, no pasó. Entonces, ese tampoco se dio. Y el tercero que ya incluso hablábamos, eficiencias. No, que yo le invierto, le doble el presupuesto a la DIAN y esto me genera un aumento en el recaudo de tanto, tampoco pasó. Entonces, no es que la sorpresa se dé porque la economía se desplomó, es porque incluso cosas que ya los analistas o los académicos y demás alertaban, no se terminaron dando y al final pues me ajusté en el gasto, sí, pero no era lo suficiente. Pero yo tengo la pregunta de si la gente alertó, Sí. ¿cuál es el incentivo de entonces planear ingresos más altos? ¿Cuál es el incentivo de, entre comillas, inflar la meta de la DIAN? Si la gente les decía, ustedes van a recoger menos plata porque ustedes están usando un artículo que se va a caer, porque ustedes están asumiendo que van a ganar más demandas de las que van a ganar, ¿cuál es el incentivo o por qué el gobierno tomaría la decisión de decir, mi meta es esta y no esta más bajita? ¿No sería más seguro apuntarle una meta más bajita para cumplir? Porque tiene la factibilidad de poderlos cumplir, eso al final también depende, pero también para poder adjudicar unos altos presupuestos. Y un caso muy importante, por ejemplo, es el de DPS, Departamento de Prosperidad Social, donde uno tiene casi todas las transferencias monetarias y gran parte de la política social. Entre 2023 y 2024, cuando nuevamente pasa todo este descalce, el presupuesto del DPS aumentó un 100%, casi que se duplicó. Entonces, ¿yo por qué me permití duplicar el presupuesto que puedo gastar en DPS? Porque le adjudiqué ingresos más altos. Pero ¿qué pasó? Una vez los ingresos sorprenden a la baja, pues el presupuesto del DPS baja. Entonces es como esa ventana temporal que puedo ganar de decir, si logro lo que yo me propongo, sí podría generar estos gastos, esta política social principalmente del gobierno, pero que si me sorprende a la baja, seguramente pues me tocará ajustar después. Y yo quiero adicionar algo a lo que menciona Alejandro con la planeación, y es que sobreestimó los ingresos. Para el 2024 pasó algo súper curioso, y es que el mismo gobierno dijo, ay, vamos a recaudar el 18.6% del PIB, y resultó que recaudó 14.3% del PIB. O sea, la baja fue, o sea, la brecha entre lo que recaudó realmente y lo que proyectaba era gigante, no era solo un punto porcentual, era bastante, y allí, pues, lo que mencionábamos ahorita, el resultado es que el gobierno como que se confió, como vamos a, esta reforma tributaria nos está yendo bien, súper bien en el 2023, en el 2024 nos va a ir igual,
Entonces, aumentemos el gasto. Y la otra es que también el mismo gobierno lo que pretendía era seguir con sus reformas de cambio, sin escuchar tampoco a los expertos en temas de sostenibilidad fiscal. Muchas veces en el Congreso se les pidió, por ejemplo, para la reforma a la salud, un concepto al Ministerio de Hacienda. ¿Cuánto va a costar esa reforma? No la hubo. O sea, es una cosa como que también pasaron cosas inesperadas y muy incoherentes en este gobierno en términos de gasto. Claro. Y ahí ya hablamos de esta diferencia y un poquito, listo, ya tenemos el saldo de que en ingresos no nos fue tan bien, en gastos terminamos gastando más. Calcemos esa diferencia es deuda. En términos de deuda, ¿cómo estamos? Porque entonces, si nos tocó endeudarnos más, pues digo yo, porque esa diferencia que nos dicen es más alta, ¿qué está pasando en términos de deuda? Aquí yo quisiera hacer una última anotación, Pablo, discúlpame. Entonces, No se afanes. 2024 sorprende a la baja los ingresos, hacen un ajuste. Vean 2025, a la baja los ingresos sorprenden 41 billones. ¿Qué pasa con el gasto? Sorprende al alza. Y eso es algo que uno dice, si el gasto es discrecional, ¿no? O sea, no depende de cómo está la economía. Yo sé cuánto le di a las entidades y cuánto pues, se podría ejecutar y demás. Yo controlo la caja de la nación. ¿Cómo así que frente a lo que yo me presupuesté de gastar, en un escenario donde mis ingresos sorprenden a la baja, yo decido gastar más? O más que decido, sí, gasto más. Recordemos que el PGN de 2025 fue por decreto. Claro. Pero yo quiero hacerte una cosa y después vuelvo a la pregunta que les iba a hacer. Tú dices que el gasto es discrecional, que el presupuesto es discrecional. ¿Qué tan discrecional es realmente el presupuesto? Porque hay mucha discusión de que hay mucha parte del presupuesto que es inflexible, que yo no lo puedo decidir. A mí me toca pagar las pensiones, a mí me toca pagar de los militares. Entonces, en realidad sí es discrecional. Aquí no sé si Sí, pues nosotros también, antes de conversar contigo, estábamos hablando de cuál es el porcentaje de la inflexibilidad del gasto. La inflexibilidad del gasto son todas esas obligaciones que ya tiene el gobierno porque ya están mencionadas en la Constitución, en leyes, y esto tiene que ver con pago de pensiones, con pago de transferencias a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones, incluso también con la deuda. Eso ya, o sea, son obligaciones que tenemos que pagar sí o sí. Y hoy en día, esa inflexibilidad del gasto en el presupuesto representa el 90% del presupuesto. O sea, el gobierno solo tiene un margen de maniobra del 10%. O sea, de un presupuesto promedio de 500 billones de pesos, realmente solo tiene un pedacito para poder cumplir con su Plan Nacional de Desarrollo y con sus políticas de gobierno. Sin embargo, es dinero que pues hay que mirar cómo se ejecuta de la mejor manera posible. Constitucionalmente hay que invertir en salud y en educación. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? Pues mejorar las políticas de gasto con respecto a esos sectores para que asimismo pueda utilizar esa inflexibilidad, como que ya tengo que pagar esto, entonces mejoremos la calidad de salud, mejoremos la calidad de educación, porque es algo que sí se tiene que pagar todos los años. Pero el lío acá es que, volviendo a lo que mencionaba Alejandro, con la discrecionalidad en el presupuesto del año pasado, es que cuando se hace por decreto, pues simplemente no tiene que discutirlo con el Congreso. Entonces, si no lo discute con el Congreso, pues simplemente hace lo que quiere, se plantea lo que quiere. Y eso fue una de las cosas que se dio, que creo que nunca se había dado en la historia de Colombia en términos decreto, no. de que un presupuesto saliera por decreto. Y adicionalmente, pues el Congreso intentó como decirle, no, venga, discutamos el presupuesto porque no podemos tampoco pasar esto así como que hágale usted, pase el presupuesto como se le dé la gana. Pero no lo hubo, o sea, como que también hay una parte de este gobierno que, si bien mencionaba todo el tiempo que había traspiés con el Congreso, que no le permitía generar sus reformas, tampoco buscaba consensos. El gobierno, yo sí sé que con el Congreso por el seguimiento que le hicimos, lo buscó mucho al gobierno para hablar de ese decreto del presupuesto 2025 y no pasó, no, pues no hubo conversaciones. Entonces, claro, está la inflexibilidad, pero también hay una forma como de utilizar esa inflexibilidad para poder como enlazar las políticas sociales con esa inflexibilidad. Eso se podría hacer mejorando calidad, por ejemplo, en salud y educación. Ok, o sea, no, es que yo
con muchas de estas discusiones, yo estaba bajo el concepto que inflexibilidad es como exactamente gastar lo mismo, ¿no? Igual puede trabajar dentro de esa inflexibilidad para hacer vainas. De hecho, yo acá quisiera hacer una anotación y es, pensemos que la inflexibilidad son gastos que a usted le toca sí o sí hacer por ley, ¿cierto? Lo que uno como más o menos tiene en la cabeza. Puede que uno no tenga a veces en la cabeza el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Una ley que aprueba el Congreso de la República. Pongamos que en el Plan Nacional de Desarrollo estaba lo de la reforma agraria del gobierno, que fue la compra de tierras y que hoy sabemos que tuvo un costo aproximadamente de 4 billones. Si eso estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, es algo que toca hacer por ley, porque el Congreso ya aprobó eso. Entonces, eso también se vuelve inflexible. Las inflexibilidades entonces también nacen de qué programas nosotros colocamos en el Plan Nacional de Desarrollo, que puede que a veces uno diga, son programas que pueden pasar o no pasar, pero el gobierno tiene sus 4 años para definir en qué momento lo hace y nuevamente puede hacerlo ¿por qué? Porque es un gasto decretado entonces por la ley o exigido por la ley y se vuelve entonces inflexible. La inflexibilidad también nace entonces de esa ambición que coloquemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Ah, o sea, la inflexibilidad igual parte, no, claramente no todas, pero estas inflexibilidades también el gobierno se las impuso a sí mismas, pues. Como las vigencias Junto. futuras, todo esto que uno dice. Cada gobierno se crea su Exacto. propia inflexibilidad. Por ejemplo, un ejemplo así como que todo el mundo lo tiene muy presente y es con lo que pasó con la ley de víctimas. Hay que pagar unas indemnizaciones a las víctimas por el acuerdo de paz. Eso es obligación de todo gobierno pagar esto. Entonces ahí está una inflexibilidad, es un ejemplo pequeñito de lo que debería ser y es mucha plata la que va para el pago de indemnizaciones. Pero entonces ahí es, bueno, está esta plata y esta bolsa para las víctimas, repartámoslo lo mejor posible y que de verdad sea un gasto de calidad. Claro. Ya, entonces con todo esto, creo que ya pintamos, creo que ya lo dijeron, pero quiero rápidamente como llegar a la conclusión de todo esto que ya hablamos de los ingresos, del gasto, del presupuesto, como cuál es el saldo que ustedes sienten que entrega Petro respecto a lo que recibió. Creo que tú ya estabas hablando del déficit, pero antes de movernos a la otra parte que me parece lo más interesante, como ustedes, si pudieran como calificar eso, como cómo lo recibió y cómo le entrega, como ustedes, cómo harían esa calificación. Pues por lo menos de mi lado, en el tema de presupuestación, le deja el reto a la siguiente administración de decir, hay que planificar bien. Esto es un ámbito en el cual nosotros lo hemos visto, normalmente se cumplían las metas de ingreso, que no se cumplan es algo atípico o en las magnitudes en las que estamos viendo, pueden que unos años se hayan incumplido, pero no eran los faltantes tan grandes como los veíamos. Y algo que está pasando recientemente y que incluso se le deja al nuevo gobierno es que en esa presupuestación se tienen metas de austeridad sin un programa al respecto. ¿Qué quiero decir? Cuando uno mira el proyecto del PGN de 2027, o sea, el que Que lo presenta este gobierno así lo tenga que ejecutar Abelardo, ¿sí? le presenta la propuesta, ya está pasando entonces por comisiones y es ahí donde ellos dicen qué cambios van a hacer. Pero lo que le entrega es un supuesto de gasto que cuando uno analiza o cuando entra incluso al detalle dicen, esto incorpora un ajuste del gasto del 1.7%. ¿Cómo eso? No se tiene una propuesta visible. Entonces ya no simplemente es que estemos sobreestimando los ingresos, eso acá vale la pena resaltar, en el PGN 2026 y 2027 los supuestos de ingresos son conservadores, entonces uno ahí podría decir, bien, aunque bueno, está a la merced de que sí se apruebe una reforma tributaria, ¿no? Pero ya por lo menos los ingresos, si uno dice, bueno, esto sí puede pasar, y ahora lo que no se está pronosticando bien o proyectando bien son los gastos. Entonces sí creo que para el tema de ingresos, gastos, déficit, que ya incluso lo podemos hablar y que acá Mariana me podrá complementar, yo sí creo que la planificación se vuelve muy importante. Yo vuelvo y recalco que el recaudo tributario es importantísimo, entonces tiene que fortalecerse el recaudo tributario sin afectar el sector productivo especialmente. Y yo creo que en ese sentido hay que revisar algo que no está mucho en el debate y del que habla mucho este nuevo gobierno, y es el de los beneficios tributarios. Hay que revisar los beneficios tributarios. Hoy en día representan casi que el 9% del PIB. Es decir, no sé, pongan ustedes como 130 billones de pesos más o menos. O sea, si uno quita los beneficios tributarios acá, imaginando, uno solucionaría esa brecha. Claro. Completamente. Total. O sea, por ejemplo, creo que este nuevo presupuesto que presentó el gobierno Petro la semana pasada
creo que tiene un faltante de 30 billones de pesos. Sí. Ujú. Los beneficios tributarios son de 130 billones de pesos. Solo es un pedacito. Y aguanta y sobra. Claro, ahí está el hueco y ahí podría haber como una buena discusión y un buen debate de qué beneficios tributarios empezamos a evaluar. No hay que satanizarlos, tampoco hablemos de que vamos a tumbar todo esto, sino cuáles sirven, cuáles no, de verdad están cumpliendo con los objetivos con los que se crearon o no, que siempre se han creado para crear inversión, crear empleo, mover como encadenamientos en la economía. Pero entonces, si se está haciendo o no, si los beneficios tributarios están cumpliendo con eso o no, creo que esa es la discusión. Y obviamente, pues ya el llamado es a la responsabilidad fiscal y a la mejor planeación, como mencionaba Alejandro. Aquí, digamos, en ese faltante de 30 billones que nosotros tenemos en la cabeza sonante, hace falta lo del gasto. Si uno le mete o le quita que él no puede hacer un ajuste del gasto porque ya viene, digamos, dado, estamos hablando de un ajuste de más de 70 billones de pesos que se tiene que hacer. Entonces es incluso mucho más importante, ¿no? En la cifra agregada uno no la ve porque están las técnicas detrás de los supuestos, pero es mayor. Y frente a lo del beneficio tributario, es un debate que incluso como país debemos hablarlo porque, pues por ejemplo, está el IVA, ¿no? Los alimentos no tienen IVA. Entonces, quitarle el beneficio tributario es que los alimentos vuelvan a tener IVA. Ya vimos que eso no necesariamente fue así la reforma de Carrasquilla. La reforma de Carrasquilla lo que decía era, si quitamos algunas exenciones y luego hacer trazabilidad de las personas vulnerables y les devuelvo, les compenso, pues logro entonces quitar la regresividad, pero ni siquiera se dio el debate. Vimos el impacto social que generó la reforma por sí sola, pero pues sí es un debate que debemos dar de cuáles son los beneficios tributarios, por ejemplo, en el IVA, las exenciones y demás, que podrían solventar gran parte del problema que atravesamos hoy en finanzas públicas. Claro, ahora sí, devolviéndonos, pues ustedes me pintaron una cosa que a mí me parece un poquito asustadora, como el gasto está desajustado, los ingresos están muy altos, entonces uno diría, ok, estamos en un problema fiscal. Lo que yo no entiendo es cómo al mismo tiempo en que estamos en un problema fiscal tenemos el desempleo más bajo de la historia, pues desde que hay datos, la pobreza más baja de la historia, el crecimiento ni fu ni fa, un crecimiento creo que tú lo llamaste resiliente. eh, ¿Cómo se habla? Porque es que uno dice esto está muy grave, pero por lo menos hasta ahora uno no ve el impacto en la economía. Si no se hace este ajuste, porque por lo que ustedes me cuentan, duramos 3 años por debajo de la meta de recaudo y pues la economía no se estalló. Entonces, como esta pregunta tiene dos partes, como ¿por qué ese tema? ¿Por qué pudimos tener una crisis, pues una crisis, no, un problema fiscal al mismo tiempo que la economía en estas variables sociales le iba bien? Y lo segundo es, ¿en qué punto, o sea, hay un punto en el que toca parar o podemos seguir así? Porque pues duramos 3 años así y hasta ahora no nos ha cobrado factura. Pues, yo aquí tengo un pequeño ejemplo y es el gasto de Colombia Mayor. Presupuesto de Colombia Mayor, 2 billones en 2024, 8 billones en 2026. 4 veces más. Esa es una transferencia que le hago a los hogares, que hacen los hogares, consumir. Y eso que hace que la economía se dinamice. Es un ejemplo de cómo el gasto público efectivamente hace que la actividad económica esté bien. Y esa actividad económica, por ejemplo, si son adultos mayores, no necesariamente es adquisición de bienes, pueden ser gasto en servicios, contratan más personas del sector servicios. Entonces uno se dando cuenta cómo el gasto público impacta las variables económicas. ¿Qué es lo importante? ¿De dónde salen esos ingresos? Y como bien lo dijimos, ¿de dónde salen las fuentes o los recursos para financiar esas políticas de gasto? Y si no salen de ingresos, que eso genera sostenibilidad, sino de la deuda, pues eso es lo que le dice a uno es, todo tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? Porque no lo he visto en estos 3 años. Pues según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, 71% del PIB. Si nosotros pasamos de ese umbral, no es como que ya llegamos a ese umbral y se acabó todo, pero si empiezan a cobrarnos más intereses, ya gran parte del presupuesto empieza a irse a intereses, la política social empieza a flagelar, las presiones de caja de la nación empiezan a ser mucho más apremiantes y uno podría decir, el mercado por sí solo lleva a que haya un ajuste, que es el ajuste a las malas, y es, me llega la gente con las facturas y yo ya no tengo plata. Al final veamos que el gobierno logró sortear esta situación por las estrategias de financiamiento de 2025 y parte de 2026. Entonces, al final las restricciones de caja son las que pueden permitir a las malas los ajustes, pero no creo que queramos eso. No creo que queramos llegar a un momento en donde el Estado diga no tengo plata para poder hacer el ajuste fiscal, que es como el llamado acá. Y el nivel prudente ya lo pasamos, porque era el 55% y ahorita ya estamos en el 58%.
Ahora toca es que ojalá no pasemos el máximo, el límite máximo, que es el del 71. Y otra cosa, respondiendo como, bueno, ¿por qué tan diferente lo que está pasando como a nivel económico y con las finanzas del país? Y hay un dato interesante y es que desde, casi que desde que empezó el gobierno Petro en el 2023, cuando uno ve cuál es la sensibilidad de la tributación con respecto al crecimiento económico, y ya no es tan sensible. O sea, como que no importa cuánto recaude el gobierno, es como si el crecimiento económico fuera por su lado y el recaudo tributario por otro. O sea, como que ya no hay Una- cierto como relación entre esto. Em, y otra cosa importante con lo del empleo, cuando uno va a ver las cifras de empleo, realmente no es que el empleo esté incrementándose porque de pronto hay mayor crecimiento en el sector de la industria o del comercio, no. Lo que no va a ver es que es el sector público, es el que jalonó el empleo. Entonces, sí, aumentó el empleo, pero a costa de también de las arcas públicas del Estado. O sea, es el Estado el que está como contratando más servidores públicos, entonces eso es lo que está aumentando a nivel nacional el empleo. Y otra cosa también chiquita que quiero mencionar, que no es ni buena ni mala, pero el gobierno de Gustavo Petro también intentó llevar mayores inversiones a los municipios directamente. Sí. Ahí hay un problema y como hay como una luz y una sombra. Y la luz es que buenísimo porque llegó con más plata a municipios pequeños, cosa que no hacían otros gobiernos, pero la sombra es que, claro, llegó con más inversión a unos municipios que no tenían la capacidad para ejecutar. Y allí es donde se generó el rezago también del que estábamos hablando. Entonces, también como para seguir con que le dejamos a Abelardo, ojalá Abelardo, el gobierno de Abelardo de la Espriella, lo que puede hacer es coger esas políticas que pueden funcionar, llegar directamente a los municipios con mayor ingreso, con menor ingreso, perdón, pero mejorar este tipo de calidad del gasto, que de verdad ejecuten como debe ser, como que es el desafío. Claro. Y es que hay una cosa que ambos me dijeron como, no, si nos pasamos de ese 5% nos va a tocar hacer un ajuste, que el ajuste va a ser obligado. Ese ajuste, ¿cómo se ve en el bolsillo de la gente? Porque yo entiendo que entonces el gobierno va a decir, no, no tengo plata para pagar, pero el argumento como pues de el ministro de Hacienda y de los economistas cercanos al gobierno es como, pues igual, sí, la deuda puede ser un poquito más grande, pero es a costa de que estoy llegando más a las regiones, de que le estoy pagando más a la gente. Entonces, mi pregunta es, si llegamos a estar peores fiscalmente, ¿eso cómo se ve en la vida diaria de la gente? ¿Cómo se ve en mi vida? Si en 3 años Abelardo no ajusta, ¿qué cambia en cómo existo yo como persona? La gente de a pie, eso, ¿cómo lo afecta? Porque hasta ahora yo, como tú dijiste, van por lados diferentes, no veo la relación. Y pues uno dice, si no afecta el uno al otro, pues deje que se endeuden y seguimos con mejor empleo, deje que se endeuden. Eso, ¿qué pasa al final? ¿Eso cómo se traduce si toca hacer ese ajuste obligado? ¿Eso cómo se traduce en el bolsillo de las personas? Pues de mi lado, hablar de las condiciones financieras. Entonces, pensemos que si los faltantes, las necesidades de que el gobierno tenga plata cada vez son mayores, pues ¿de dónde va a sacar esta plata? ¿No? Es la pregunta que me dice. Van a los mercados. Como usted o yo ir a un banco, el gobierno también va a los bancos semanalmente, esquema de creadores de mercado a pedir recursos. Si él pide cada vez más plata, pues al final uno lo que hace es percibir mayor riesgo. Al final la tasa de interés se vuelve más alta también, que eso es algo de lo que vimos en los últimos años. Y si el gobierno paga esa tasa, el gobierno, ¿cuántas tasas creen que va a pagar yo, que soy una persona a pie? Por lo menos más, un poquito más que ellos. Entonces, por lo menos si yo quiero invertir, comprar una casa, comprar un carro, algo que necesite crédito porque no lo ahorré y nuevamente pues voy a tomar esa opción, pues al final voy a tener tasas de interés altísimas. Primero eso. Segundo, normalmente, eso digamos que uno lo puede analizar, en escenarios donde los desbalances o el ajuste fiscal, más que ajuste, los desbalances fiscales, esa diferencia entre ingresos y gastos, son muy altos en países no desarrollados como los colombianos, uno puede ver escenarios de mayores inflaciones. Y es lo que ustedes pueden ver. Cuando uno hace la gráfica o la serie de tiempo de la inflación en Colombia, uno se da cuenta que es antes y después de pandemia. Es decir, una cosa era el ritmo en el cual incrementaban los precios antes de pandemia y otra cosa es el ritmo en el que incrementan los precios hoy. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces yo ya no puedo planificar.
Porque si yo hoy veo la promoción y no tengo la plata y luego voy mañana y ya se subió de precio, no puedo planificar. Entonces, la planificación también se vuelve muy difícil. Y tercero y último, los gobiernos no simplemente van y piden plata en el mercado interno, es decir, a los bancos y demás, sino también en mercados externos. Cuando los inversionistas de afuera, que hoy son el segundo mayor tenedor de deuda del país, supongamos que ellos ven que la situación está mal y empiezan a vender, pues vamos a tener un ascenso de la tasa de cambio impresionante. Y eso, al final, en el agregado, lo que les estoy diciendo es, si eso no se hace, va a haber unas condiciones financieras. ¿Qué generan esas condiciones financieras? Que se haga el ajuste. Entonces, nuevamente, en teoría económica, de pronto para las personas curiosas, busquen el término de sudden stop. Sudden, se escribe. Eso es, los ajustes se hacen a las malas. Y esos ajustes a las malas se hacen con estas variables macroeconómicas. Cuando las tasas son más altas, cuando la tasa de cambio se vuelve más complicada, pues sí o sí a todos nos toca ajustarnos. Y lo que intentamos acá, incluso con este tipo de videos, es decir, no tenemos que llegar allá para que haya un ajuste. Claro, Yo solo quiero mencionar respecto de lo de la deuda. O sea, endeudarse en sí mismo no es malo. Todos los países lo hacen. El lío es que a largo plazo no tengamos o no generemos la plata suficiente para cubrir esa deuda. Y como lo mencionábamos, parte de la inflexibilidad del gasto es que tenemos la obligación de pagar las deudas y los intereses de deuda. Entonces, a largo plazo lo que puede pasar es que no tengamos la plata suficiente para poder garantizar derechos como educación o salud, pero sí nos toque tener que pagar la deuda. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver afectados? No vamos a tener la misma calidad de educación, la misma calidad de salud. Yo digo que listo, está bien, gastemos, está bien, hagámosle. Pero volvamos lo sostenible en el tiempo. Y en este momento, si bien estamos intentando buscar un cambio social, ok, sigamos con eso, pero busquemos la forma de volverlo sostenible, porque en este momento las finanzas como las vemos ahora no nos están dando esa base fiscal o financiera para que de verdad a largo plazo continuemos con el mismo gasto. Lo triste va a ser que de aquí a mañana, no sé, los próximos 4 años, ya no tengamos para poder cubrir la salud, por ejemplo, que es tan debatida hoy en día. Entonces, ahí nos vamos a ver afectados como ciudadanos de a pie. Y respecto de los tributos también. En algún momento, entonces, van a tener que aumentar los impuestos a todo el mundo y el que se va a ver afectado va a ser el ciudadano de a pie porque nosotros pagamos impuestos todos los santos días con todo lo que pagamos en términos de servicios y bienes. Entonces, de cualquier forma los vamos a ver afectados, solo que a veces como que no lo dimensionamos, como que nos quedamos en eso macro y no dimensionamos que cada uno de nosotros está aportando, pero también está gastando. claro. Incluso en ese comentario de Mariana sería lamentable pensar el escenario donde a uno le suben el impuesto y es para pagar intereses. Ay, sí, no, qué triste. Como que ni siquiera, o sea, listo, tributo más, pero no es para una política social, sino para pagar intereses por no haber hecho el ajuste en su momento. Claro. Y hablando de esto de que usaron dos palabras que me parecen muy interesantes, el de hacer el ajuste en su momento, que es mejor hacerlo ahorita que en el futuro, y tú que estabas diciendo que el gasto tiene que ser sostenible en el tiempo. Yo ahí tengo una pregunta, y un poquito con las estrategias de crédito que hizo este gobierno en estos últimos 6 meses, pues uno entiende esto fiscalmente, pero igual acá hay un tema político y los gobiernos son de 4 años. Hay un incentivo para que uno le deje el recorte al siguiente, como prefiero no recortar yo, sino que recorte el siguiente gobierno. Y lo pregunto porque y en un análisis que hicieron en Banco de Bogotá mostraron que en este último como 6 meses en la nueva estrategia de crédito se aumentó la deuda para pagar en este próximo año. Tú me dirás el dato ahorita, pero en un monto súper alto. Mi pregunta es, ¿uno cómo puede luchar contra ese efecto bola de nieve? Porque claro, si yo soy un político que sé que ese sudden stop no llega en 4, sino en 5 años, pues yo me aguanto. Pues no debería, pero entonces uno cómo hace para evitar ese, que en economía se llama como ese incentivo perverso a seguir acumulando y que el ajuste lo haga alguien más. Es que es triste, pero eso era lo que más o menos intentaba hacer la regla fiscal. La regla fiscal era el que literal le hacía el cinturón de ajuste y decía, mire, de hecho recordemos que la regla fiscal también tenía esos componentes de excepciones. O sea, si usted está enfrentando una crisis, puede gastar, ¿Qué es lo que hizo Duque? que fue lo que hizo Duque. Entonces, al final, crear una sólida regla fiscal que no necesariamente sean que los gobiernos gasten menos, porque entonces la gente puede decir,
somos una economía desarrollada, que entonces no va a hacer política fiscal porque hay un cinturón. No, pero es que el cinturón también puede ser que todos tributemos más o que tengamos mayores dinamizadores en la economía que generen mayores ingresos en el Estado. Tampoco debemos verlo desde lo malo, sino también desde lo bueno, de bueno, podemos crecer de manera sostenida en ciertos puntos. Entonces, ese era como el ideal de la regla fiscal, que recordemos, la cláusula de escape se desactiva el otro año en cabeza de este gobierno y veremos cosas importantes, como por ejemplo, vean, los que toman las decisiones de planificación es el CONFIS, que es el Consejo Fiscal, literal, digámoslo así. Quienes pertenecen a ese consejo que todos tienen que firmar para que se apruebe toda la política fiscal, consejero de presidencia, DNP, Hacienda, DIAN, es decir, el gobierno. O sea, ahí es cuando uno piensa cuál es la institucionalidad que tiene esto y, por ejemplo, crear un comité autónomo de la regla fiscal que no haga parte en el CONFIS. Es como lo suyo solo me alerta, pero no tiene ninguna restricción. Entonces, sí creo que es pensarnos para qué sirven las instituciones, pensarnos entonces en esa institucionalidad y ahí empezar a decir, listo, ¿cómo creamos eso para que no pase eso que tú mencionas? Y es, pues yo estudio estos 4 años, genero buenas políticas en estos 4 años a través de un buen gasto público y que el otro la resuelva. Un buen ejemplo, el FEPEC. Cuando los precios alcanzaron máximos, los precios de la gasolina por la guerra entre Rusia y Ucrania en 2021-2022, pues al final Iván Duque tenía dos opciones. O sube el precio de la gasolina y al final mi imagen política se va afectada, o se le baja al siguiente. ¿Qué pasó? Luego hizo algunos aumentos claramente, pero no lo suficientes para cerrar la brecha. ¿Y qué tuvo que hacer Petro? Llegar a cerrar esa brecha. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que políticamente también están las estrategias que no necesariamente son sostenibles si uno lo mira en el ámbito fiscal. Sí, cada quien está gobernando para sus 4 años. Y lo que tú dices, yo me espero 4 añitos y le dejo el chicharrón al que sigue. Pero, y el lío es que entonces el que sigue le va a echar la culpa al anterior. Y así venimos desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, Santos le echa la culpa a Uribe, Duque a Santos, ahorita Petro a Duque y ahorita Abelardo a Petro. Entonces, es un círculo vicioso, no vamos a salir de ahí. Y eso entonces se soluciona con todo este tema institucional. Ahí, volviendo un poquito, es qué tanto sienten que el gobierno hizo eso, porque tú lo dijiste, este gobierno le criticó a Duque, le dijo, me dejó el FEPEC y lo pagué, que el gobierno pagó el FEPEC y se dio el lapo de subir los precios. El gobierno dice, Duque me dejó deudas grandes y acá un poquito esa herencia, esa pateada, ¿qué tanto está pateando Petro el problema hacia Abelardo? ¿Mucho? ¿Poquito? No, total, pues nomás con el presupuesto. Pasa un presupuesto que depende también de una ley de financiamiento, que también, pues conocimos la ley de financiamiento, también la presentó hace poquito. Entonces también le está pateando la bola al nuevo gobierno, diciéndole, ahí le dejo, esta es una propuesta de gasto, de pronto también como señalando cuáles son las prioridades que debería tener el próximo gobierno, pero no hay como el ingreso suficiente y ya le está diciendo, hay un faltante, mire a ver cómo se bandea con ese presupuesto. Y el faltante es una reforma tributaria, que sí Una o sí, gran reforma gran reforma tributaria. tributaria. Entonces allí es cuando el próximo gobierno habla mucho de crecimiento económico, de darle beneficios tributarios a las multinacionales. Ok, eso es el crecimiento económico, pero como lo veíamos ahorita, es como si ahorita estamos como en dos escenarios, en dos dimensiones diferentes. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa las finanzas del país. Entonces, el próximo gobierno la tiene grave o difícil en el sentido de cómo volvemos a sensibilizar o a que de verdad el recaudo tributario responda al crecimiento económico, que es lo que estamos viendo que no está pasando, que van como por lados diferentes. Aquí también, pues incluso en la herencia, no sabremos cuándo sale la columna, pero hace poco bueno, se va a publicar una columna de mi parte acá en La Silla Vacía donde muestra que eh, los gobiernos año a año tienen un cupo o una meta de emisión de deuda. Entonces yo analizo cuál es la emisión de deuda que hacen a través de los bancos, se llama el esquema de acreedores, invitados a que la vean para que entiendan un poco más de lo que hablo. Y normalmente, o en los últimos 3 gobiernos, o sea, que un gobierno le entregaba a otro, no él mismo al mismo, por ejemplo, Santos a Santos, pues bueno, él sigue su estrategia. Pero cuando Uribe le entregó a Santos o Santos le entregó a Duque, normalmente le dejaba un espacio de un 30% para que cerrara el año. Ahorita le dejaron el 4%. No, no se había visto algo en ese sentido. Entonces, incluso cuando uno piensa en ese, ¿qué le dejo a usted? Pues apenas ellos se posesionen, ya tienen que buscar cómo
buscar recursos para cerrar el año, ya que también, digamos, cálculos nuestros dicen, como les decía, ya los supuestos de gasto no normalmente están por debajo de los que van a ser. Esperamos que sean 30 billones. Tienen 5 meses para buscar 30 billones. Entonces, es ahí donde uno dice, desde Además, ya. tienen 5 meses sin tener cupo en la tarjeta de crédito. Entonces tienen que mirar qué hacen. Voy al Congreso, aumento ese cupo vía decreto mirando la prefinanciación del 2027, pero en 2027 tengo que pagar deudas de vencimientos de títulos, de intereses. Es una bola de nieve bastante grande que incluso nuevamente a veces uno dice, no, empieza en el 27, empieza tan pronto se posesione. Y incluso acaba de hablar de ese manejo de deuda, que yo creo que al final ellos se van a dar cuenta que tienen presiones de gastar o de conseguir recursos para reducir su gasto en intereses. Entonces, como bien lo decíamos incluso acá con Mariana, una parte del presupuesto se va a intereses. Eso, digamos, se ve beneficiado o depende de cómo estén las tasas de interés y también la tasa de cambio. El gobierno debe plata en dólares. Con esta caída de la tasa de cambio, se libera entonces espacios para ojalá ajustar el gasto y no necesariamente como si esos ahorros no los mecateáramos en términos coloquiales. Pero entonces, ¿qué es importante? El gobierno en el corto plazo, como tenía que cerrar año 2025 y 2026, hizo emisiones a tasas relativamente altas. Hoy esas tasas ya están un poco más bajas. Entonces el gobierno incluso puede buscar eficiencias de gasto haciendo operaciones de manejo de deuda en 2027, pero nuevamente eso se tiene que hacer tan pronto se posesione. Sí, en ese orden de ideas, ahí va mi última pregunta para ya dejarlos ir, que es, si en todo este tema fiscal, que ya vimos que es grave, pero también tiene como, se habla con el tema del gasto público, ¿cuáles son como las dos recomendaciones que ustedes sienten que debería hacer el gobierno entrante en materia fiscal? Como las dos cositas chéveres o dos cosas necesarias para que pues no nos toque hacer este ajuste o sí, pues ¿qué creen ustedes las dos o tres cosas que creen que tiene que hacer Miguel Gómez, el ministro designado por el presidente Abelardo, el presidente electo? eh, ¿Cuáles son esas dos o tres cosas en materia fiscal, de deuda, de gasto que ustedes sienten que debería hacer el gobierno apenas llegue? Yo señalo dos. Y perdonen ser como tan intensa con el tema, pero lo primero es beneficios tributarios. Tenemos que revisar esos beneficios tributarios, sobre todo en términos de tarifas diferenciadas. Ahorita hablamos de que existen beneficios tributarios en el IVA. Bueno, no toquemos el IVA por ahora porque eso nos puede afectar como personas naturales, pero sí hay otras formas de ver otros beneficios tributarios relacionados con eh, tarifas diferenciadas en el impuesto de renta, como por ejemplo en las zonas francas, que una empresa normal paga 35% de tarifa en el impuesto de renta, mientras que una empresa en zona franca paga el 20%. Entonces es como miremos y evaluemos ese tipo de beneficios tributarios para poder aportar al ingreso. Y segundo, en términos de gasto, yo creo que puede sonar muy general, pero este próximo gobierno sí debe buscar responsabilidad fiscal, pero también desarrollo social. No solo pensar en las finanzas, también necesita seguir generando el gasto social que se necesita y con el que hemos venido avanzando. Yo creo que también hay madurez institucional cuando reconocemos que hay políticas sociales que no tienen color político. Entonces, reconozcamos qué ha hecho bien este gobierno en términos de política social, mejorémosla, fortalezcámosla y, bueno, quitemos las que definitivamente no sirvieron, pero reconozcamos lo que se avanzó en términos de garantía de derechos. Yo acá incluso en ese último comentario que hacía Mariana, resaltar un video que se realizó acá también en la silla de Ubíquese, de salud. Acá hubo interesante porque cuando uno miraba la postura, por ejemplo, de Luis Carlos Leal y Alejandro Gaviria, Leal decía algo muy importante, y es cuando nosotros nos pensamos el sistema de salud, lo pensamos siempre desde lo financiero, pero muy pocas veces uno escucha los comentarios relacionados con cuántas operaciones satisfactorias se realizaron, cuántas prevenciones, y es entonces darle, como decía Mariana, ese enfoque integral a las finanzas públicas. Y es listo, acá hablamos del déficit, de todo lo malo, pero ¿qué es lo que vamos a sacrificar? Y acá por eso a mí sí me parece importante que es una enseñanza de este gobierno y es la ingeniería financiera sirve para reducir el gasto de intereses. Y es crédito público también tiene un rol activo en cuánto gastamos en intereses como país
Y este gobierno, por ejemplo, generó diversificación en monedas. Nosotros siempre si pedíamos afuera eran dólares. Y alguien dijo, pero ¿qué pasa si pedimos también en euros? Construimos una curva en euros. ¿Qué pasa si también nos exponemos al yen japonés? ¿Por qué? Porque pueden haber momentos donde el dólar se aprecia un montón, pero el franco suizo y el yen no tanto. Entonces ahí modero el gasto de intereses. Entender también que las dinámicas que hoy tenemos o las condiciones de mercado que hoy son, por ejemplo, tasas altas y dólar bajo, pues nos permiten entonces hacer una estrategia de toma de deuda integral. ¿Y por qué lo digo esto? Porque un ajuste fiscal también puede venir de la mano de cómo usted consigue recursos, cómo usted administra la deuda y cómo en verdad eso le logra reducir intereses para que efectivamente las políticas de ajuste fiscal sí tengan un enfoque social. Entonces, lo primero que yo diría es este gobierno dejó claro, o por lo menos sembró, una ingeniería financiera que, claro, le permitió seguir con caja, le permitió obtener liquidez. De hecho, recordemos que en 2024, cuando les hablé del recorte, los problemas de caja eran mayúsculos. Cuando normalmente teníamos una caja, o sea, una plata guardadita por si las moscas de Eso es 30, como la cuenta de ahorros la del cuenta de gobierno. ahorros de 30 billones, en un día fueron dos. Y este gobierno en el último año dijo, vamos a hacer ingeniería financiera, que claro, eso al final fue aumentar la deuda. Pero piense usted esa enseñanza de ingeniería financiera en un contexto donde usted ajusta, donde usted genera, por ejemplo, mayor crecimiento económico y ojalá sí se ligue con mayores ingresos. Entonces, es ahí donde yo digo, esto debe tener un enfoque integral. No simplemente es llegar a decir, se acabó la fiesta, vamos a recortar única y exclusivamente, y entonces, además de los ajustes de gasto, que entonces como mucho es inflexible, toca mirar con detalle, mirar también las exenciones tributarias, porque nuevamente, tres reformas tributarias de aumentar impuestos, la tarifa, nada en el ingreso. Entonces no es simplemente aumentar la tarifa y ya. Incluso acá una nota, no me acuerdo si era tuya, Pablo, la de lo del impuesto al patrimonio y que la gente Sí, se salcó sus exacto. patrimonios. Entonces, buscar esas eficiencias también tributarias, que entonces una reforma tributaria no necesariamente sea subir impuestos, sino ver esos beneficios tributarios, esas exenciones, esos márgenes que se han dado y ver cómo los puedo corregir y que entonces el ajuste fiscal sea integral, no simplemente desde ingresos y gastos, sino por lo menos en lo que hemos aprendido en los últimos años desde el manejo de la deuda. No. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes por vernos. Lean las notas que referenciamos, lean los artículos que ha hecho Mariana en la red de expertos, que ha hecho Alejandro en la red de expertos. Sigan a De Justicia, sigan al Banco de Bogotá. De verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes dos por venir.